Te voy a compartir Soledad por el Face, cuando salgamos por el Ya, Face. Sí, ya está al ya, aire. ok. Buenas tardes aquí en Perú, buenas noches en Asia, buenos días en Europa. Realmente emocionado de estar hoy día nuevamente con ustedes en nuestro bloque de ciencia y tecnología. Recuerden que por Universal TV comenzamos a las 3 de la tarde, hora de Perú, con el bloque de política, a las 4 de la tarde con el bloque de desarrollo sostenible, a las 5 de la tarde que nos toca con el ingeniero Rosa Delgado, el tema de ciencia y tecnología. Hoy día tenemos el placer de invitar a la doctora Soledad Arteaga. La doctora Soledad Arteaga es una especialista de una profesión a veces un poco olvidada. Es especialista en archivos, pero bueno, su profesión realmente es una abogada, es abogada de la Universidad Católica de Chimbote. Ella es de la Escuela de Archiveros, que existía antiguamente acá en Lima. Esta escuela, bueno, ya nos contará qué pasó con la escuela. Es magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, ¿no? Y es candidata a doctor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Garcilaso de la Vega. Entonces, las cosas es que hay fedataria juramentada, es una de las cosas importantes en el Perú, que es una alternativa a la notaría, el fedatario. Es una profesional certificada en gestión de innovación, tiene una maestría actualmente en la gestión de información por la Universidad de La Salle de Colombia, ¿no? Es asesora, ¿no?, de proyectos de gestión, direccionamiento estratégico, normas ISO, ha hecho muchos manuales de reglamento de organización y funciones, manuales de organización y funciones, estatutos, directivas, ha sido asesor y consultor en diferentes proyectos de archivos y gestión documental en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Ha generado un nuevo modelo de gestión archivística digital para estas empresas públicas, ¿no? Ha trabajado pues en instituciones como Micetur, Petroperú, ¿no?, empresas mineras, Proniet, ha sido coordinadora dentro de la Administración Documentaria y Archivo, dentro del Ministerio de Justicia. Entonces, si yo comienzo a leer todo, creo que nos quedamos solamente leyendo el currículum de Soledad, que es bastante extenso por la amplia experiencia que tiene ella, y para nosotros es un honor tenerla hoy día como invitada, ¿no? Y esperamos que todo vaya bien. Bueno, Soledad, bienvenida a este programa de Ciencia y Tecnología, te damos la bienvenida, y comienzo yo un poco con el primer ataque, como se dice, ¿no? Ok. El primer ataque. Bueno, previa presentación. Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo va Muy bien, Suiza? gracias. Sí, aquí, medianoche. Ya me imagino, Rosita. Siempre Rosita nos acompaña. Para que los oyentes sepan, Rosita se amanece con nosotros, porque en Suiza ya son casi las 12 de la noche, Son las ¿no? Cuando 12. nosotros aquí estamos a las 5 de la tarde. Bueno, Sole, bienvenida a este programa. Realmente muy, muy agradecido de esta oportunidad de estar contigo. Y la primera pregunta, justamente, ¿qué es eso de la escuela de archiveros? Ok. Porque la gente no sabe que existía antes una escuela de archiveros. ¿Qué cosa es eso? A ver, definitivamente nuestro país es una de las carreras, creo que hasta el momento, que no tiene el despegue que debería tener. La Escuela Nacional de Archivero era una escuela profesional hasta el año 2003 aproximadamente, donde salíamos profesionales en archivo. ¿Quiénes son los profesionales en archivo? No somos los que hacemos huequitos en el papel, o como a veces me decían, no, tú eres un archivador, ¿no? O sea, no somos gente que solamente trabaja con papel ya desde muchos años atrás. Somos personas o profesionales que nos hemos preparado para administrar los documentos de archivo, ¿no? ¿Qué cosa que es un documento de archivo? No es lo que está en algún lugar tirado, botado, como solemos ver, sobre todo que en el Perú, por lo menos en casi un gran porcentaje de nuestras entidades públicas, sino que es la evidencia de lo que genera cada proceso, cada función de una entidad pública o privada, porque en realidad en ambos casos se genera este documento de archivo, ¿no? Nos preparamos ahí con una serie de temas técnicos, propiamente de la archivística, ¿no? Y también temas afines como derecho administrativo, administración pública, marketing, administración, porque esta información que se genera, ¿no?, y que va a estar en un soporte, obviamente tenemos que entender qué es una administración, cómo funciona una entidad, cuáles son las normas, y interpretar un poco también las normas para poder reconocer la producción de las evidencias que éstas tienen, ¿no? De ahí la escuela entró a ser ya un instituto tecnológico, ha estado en idas y en vueltas. Actualmente todavía me parece que este año no ha habido ningún examen, pero ya no está al nivel profesional, sino solamente al nivel técnico, ¿no? Se ha convertido en un instituto tecnológico nada más. Y en el Perú, la otra entidad que enseña la licenciatura es la Universidad C. Sapiens, ¿no? Después no tenemos más avance con respecto a esta profesión en el Perú, ¿no?
Y dime una cosa, digamos que la información existe en papel en un primer momento y alguien, o sea, hay mucha gente que las escanean o entran ¿cómo es que logran hacer? Porque son un montón de documentos y supongo que cada documento tiene muchas páginas, o sea, Ujú. ¿cómo hacen, o La sea, la transformación. transformación? Ok, si bien ya desde el año 85 las normas peruanas señalaban que los documentos de archivo no estaban solamente en papel, sino también en otros tipos de formato, y a veces le comento a los alumnos, ¿no? Le digo, no, pero esto no es papel, ¿no? O voy a alguna entidad y me dice, pero no, yo no tengo archivos, yo tengo piedras o he hecho extracciones, ¿no? Y son muestras que la que tengo. Le digo, yo he trabajado con archivos donde he tenido pedazos de piernas, fetos y todo, porque compone parte de un expediente, ¿no? Ujú. Entonces, empezando y viendo eso, va a depender mucho cómo se han generado los documentos. Sí, lo que hemos tenido que sufrir y creo que nos ha llevado a un golpe así brutal, porque ha sido de la noche a la mañana, es que esto que en el Perú desde el año 91 ya se debería, o sea, y fue promocionando a través de leyes para convertir los documentos físicos en una microforma. En el Perú está regulado así, ¿no? Para conversión de microformas, para hacer el uso de las tecnologías. En un principio la tecnología que se usó fue el microfilms, pero como era un tema bastante olvidado, nunca se miró cómo migrar eso, ¿no? Incluso las normas no señalaban si había después algún avance, cómo iba a quedar con esa información. Y hemos visto muchas entidades en que los microfilms no quedó más que otra cosa que desecharlos, ¿no? Porque ya no había máquinas como leerlas. De ahí ya se ha pasado lo que es la digitalización. Que en Ujú. el Perú también hay un tema que hablan de digitalización con y sin valor legal. En realidad la digitalización es convertir un documento en físico o un documento que Claro. nació de manera digital en Ujú. una imagen, ¿no? Y eso se tiene que procesar, ¿no? Se tiene que trabajar primero, nos dice la norma, con todos los procesos técnicos archivísticos para que yo pueda pasar a una línea de digitalización que está certificada, que tiene que tener una certificación que en el país hay una sola empresa que la certifica, tener todos los elementos que la norma técnica nos requiere, inclusive una red cerrada, porque como hay información de todo tipo cuando uno la convierte, ¿no? Y la participación del fedatario informático. O sea, no está conectada al internet, ¿no es cierto? No, solo Exacto. a una red cerrada, nada más, Sí, ¿no? claro. Ujú. Inclusive se bloquean todas las máquinas para que la información que se va convirtiendo solo vaya a la máquina principal, ¿no? Y es ahí donde se van a hacer después el quemado o las grabaciones en los medios que permite que esta información que hemos convertido se mantenga con este valor legal, ¿no? Ujú. Ujú. Gracias. Excelente. Yo recuerdo un poco el tema de microfilm, quisiera un poco hacer un paralelo, Sí, dime. porque yo fui subgerente en una empresa que se dedicaba justamente a microfilm. En esa época, pues, era una novedad trabajar con máquinas, los líderes eran los Kodak, ¿no? Y Fuji, eran los líderes de Ujú, esas grandes máquinas, eran estaciones de trabajo de microfilmación. Y me acuerdo que el decreto ley era el 768, que se promulgó, pues, en los años 90, por ahí 91, por los 90. Y la banca se acogió a esa norma porque la banca tenía un problema muy grande de archivo, pues tenía que guardar así los es. reportes, la firma, los files de créditos, era increíble. Y me acuerdo que me tocó a mí estudiar, pues, cómo archivar cuando nuestro amigo, el señor Fujimori, pues, liquidó la banca de fomento, que el banco minero, el banco agrario, el banco hipotecario, ¿no? La banca de fomento, la liquidó nuestro Fueron amigo vendidos. Fujimori, ¿no? Entonces, los archivos estaban ahí y me mandaron, ok, Carlos, han de estudiar cómo hacemos que estos archivos se microfilmen. Y era un dolor de cabeza porque no había tipificación de documentos, no había estandarización, no había formatos estándares, no había nada, era todo un pandemonio. O sea, realmente eran paquetes envueltos en papel que estaban en una caja que decía del 1 de marzo del año 1990 al 31 de marzo de 1990, y ahí tú puedes encontrar lo que sea. ¿No? ¿Sí o no, Soledad? Así es, Entonces, y efectivamente. realmente, y te digo la experiencia que vi en ese momento, dije, Dios mío, si el Estado trabaja así, que Dios me coja confesado. Porque lo que uno crea, en el archivo se da uno cuenta cómo ha sido la gestión, o sea, cómo ha Sí. venido el proceso documental. Cuéntame tus experiencias de esto, Soledad. A ver, definitivamente una de las cosas que nosotros hemos visto a través del tiempo es esta pérdida de información, pero no porque el documento se pierda, sino por lo que tú acabas de decir, o sea,
Lo que hacían era usualmente empaquetar y poner en cajas y después échate a buscar la información y es súper difícil de encontrar, ¿no? Incluso muchos me decían, ¿para qué estudian? O aún en el Perú vemos términos de referencia o convocatorias que dicen para archivo, quinto de secundaria, para trámite documentario, quinto de secundaria. Entonces yo digo, si mientras sigamos pensando que para administrar la información, que es lo que produce una entidad en un soporte, sea físico o digital, actualmente básicamente digital, no vamos a poder después encontrar absolutamente nada. Y es armar un rompecabezas que si no tienes los conocimientos previos de la parte técnica, cómo tratar, simplemente no encuentras nada, ¿no? Entonces yo he tenido incluso procesos que eran auditados por Contraloría y todo el mundo decía, no hay la documentación, se ha perdido. Y claro, tú ibas al lomo de lo que te decía el documento o la caja y definitivamente no había nada, pues, ¿no? Incluso una auditoría de millones de soles que todos ya se estaban volviendo calvos porque no encontraban la información. Y es efectivamente lo que pasa, o sea, como no se tiene una conciencia de que la función o el proceso genera una evidencia que tú tienes que mantenerla para que después pueda pasar una auditoría, para que puedas tomar decisiones, para que puedas ejecutar, para que alguien pueda investigar, simplemente los documentos lo echan como si fuera a un saco roto, ¿no? Lo juntan, lo envuelven y lo mandan, ¿no? Entonces, difícilmente tú vas a encontrar algo ahí. Entonces, por eso yo les comentaba, ¿no? O sea, cuando nos preparamos para ser archiveros, porque hay otras profesiones que llevan el curso de archivística, pero no es que sean archiveros, a ti te enseñan primero administración, ¿no? ¿Por qué? Porque sea una entidad pública o privada, se organiza de una manera administrativa, ¿no? En áreas, funciones, tiene misiones, tiene función, las funciones se subdividen para cumplir la función principal, la misión, y eso tienes que entender primero el contexto de esta organización para que después entiendas cuáles son sus funciones, cuáles son sus procesos y comenzar a ubicar esa evidencia en relación a estos procesos y a estas funciones. Entonces, eso es lo que te pide la norma, ¿no? Y ese es un proceso que se llama organización documental, ¿no? Entonces, y eso se hace tanto en el físico como en el digital, ¿no? Entonces, conversaba hace unos días con unos colegas y me decían, Soli, de verdad que nos mimetizaron tanto con el documento digital que muchos nos está costando a entrar a esta era. Le digo, sí, gracias a Dios, yo en el 2010, que fue con una de las primeras empresas que trabajé con tecnología, me rompieron el parámetro que el documento digital no tenía por qué tratarlo diferente al físico, y que los procesos de archivo se adaptaban a lo mismo, porque al final yo como usuario, como administrador, voy a seguir viendo, como le digo a los chicos, nosotros vamos a seguir viendo el documento como se ve en la pantalla, porque los unos y los ceros, para eso hay otro equipo, que son los de tecnología de la información, que se encargarán de, sabrá Dios lo que hacen, como yo le digo siempre a los amigos de OTI, que ustedes harán lo que sea, pero yo lo que quiero es verlo, ¿no? Ver el logo, el contenido del documento, que las firmas se mantengan y todo lo que requiere la formalidad del documento, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y es que lo necesario es eso, que haya especialistas que organicen estos documentos para que cuando cualquiera, porque la idea es que tengas acceso a esa documentación, puede entrar. Entonces yo voy a una institución y digo, a ver, ¿qué ha hecho esta institución? Ah, ya voy al área estratégica, y a la estrategia ve planeamientos, planes, ve el tema de repente de la aprobación de manuales, ve la modernización, ah, ya sé qué área voy a ir. Que no, yo quiero ver quién hace la construcción de colegios, quién hace el mantenimiento, o sea, voy a mirar en esta organización documentaria quién lo hace. Pero si creemos que los documentos son para ponerlos por número correlativo, por tamaño, por forma, definitivamente se vuelve un mar así, difícil de navegar porque no vas a saber ni por dónde empezar, ¿no? Entonces sí se necesita una preparación para poder tratar estos documentos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. A mí lo que digo, o sea, de todas maneras, estos documentos de alguna forma tienen una marca o algo de que este documento es exactamente como el original o algo así, guardan los originales para constatar, no sé, no sé. Pero otra pregunta que te quería decir es, yo he trabajado en la OMS en Ginebra, y yo me acuerdo que una vez vinieron los brasileños son campeones en haber digitalizado toda la información Sí. de los pacientes, ¿no? El récord de pacientes, y entonces, y están más adelantados que muchos países europeos incluso, pero en Perú ya se ha digitalizado, yo creo que no escucho, por lo tanto no pienso que se haya digitalizado la información
de los pacientes, que tiene, como tú dices, tiene que tener seguridad absoluta, porque eso solamente es un documento que tiene que verlo tu médico o tú misma, o sea, los estándares de seguridad son bastante altos en ese sentido, pero, en fin, ¿cómo lo ves eso? Mira, lo que pasa que como yo siempre digo, ¿no? En el Perú siempre decimos que hay mucha norma y que son malas, ¿no? O que hay mucha norma y no son aplicables, pero cuando yo, por lo general, cuando he hecho esos estudios de poder organizar, de poder hacer algunos instrumentos de gestión y todo a las entidades, voy preguntando y le digo, ¿y de esta norma? O a veces iba yo, ¿no? La norma dice tal cosa, por favor, ¿me puedes decir cómo generas esta evidencia, cómo haces el proceso? Y te quedan, pero ¿dónde dice que lo hago? ¿No? Entonces yo digo, pero esa es tu área, esa es tu función, esto dice tu función, esto dice tu ROF, tu MOF, tu MAPRO, esto dicen las normas de los sistemas y la gente se queda en el aire. Entonces creo que el gran problema que tenemos es que sí tenemos muy buenas normas, pero nadie se atreve a leerlas en todo su real contexto. Incluso muchas veces asumimos roles sobre las normas, como lo que pasó con el modelo de gestión documental, que decían, no, esta norma no nace porque a alguien se le ocurrió. No, esa norma incluso en el Perú se establece para eso, para modernizar, para que los documentos sean digitales, Claro, para digitalizar los procesos, pero exacto. es parte de la suma de una modernización que asumió el Estado peruano. Entonces siempre nos vamos quedando con los trocitos, ¿no? Como le digo, como estos, de repente sin herir susceptibilidades, como algunas religiones que vamos absorbiendo pedazos y con lo que creo que debo quedarme me quedo, pero en realidad no miro el todo, ¿no? En el Perú tenemos una norma que cuando yo la estudié, cuando salió y estuve viendo algunos temas en sus inicios, que es la norma de historias clínicas, me pareció buenísima, ¿ya? Para lo que no teníamos nada, como yo digo, todo es perfectible, todo se perfecciona en el tiempo y se mejora, Claro, pero la norma señalaba pues que tenían un plazo, si no recuerdo mal, al 2016, en que las entidades públicas y privadas tenían que tener digitalizados todas las historias, ¿no? Y hemos llegado al 2021 y creo que el único hasta ahora que sé que avanzó ha sido Salud, porque incluso una persona con la que yo he trabajado, un especialista, me decía, Salud ha avanzado mucho. Sé de algunas clínicas que por la presión que sí se dio para el tema del cumplimiento de esta norma, sí lo hicieron, pero todavía son islas. Por eso digo, el Perú que llegue a tener una Big Data va a ser, no sé si la logre ver, ¿no? Porque son islas y la norma lo que señalaba era que estas historias clínicas estén interconectadas. Que si yo claro. vaya a la posta o me vaya a una clínica, sea mi propia historia clínica y no tenga que Y cada vez que llega entre un, aquí, exactamente. tenga que mirar y volverle a repetir todo, ¿no? Tengo aquí no voy a decir cuál, pero tengo un seguro oncológico y cada año que pido la cita, o cada 2 años, porque mis hijas todavía son menores de edad, ¿y cuál es su nombre completo? ¿Y cuál es su dato? Y digo, pero se supone que ya venimos como 10, mi hija tiene 15, 16, va a cumplir 17 años, tengo 17 años en este seguro oncológico y cada vez que ha tocado es lo mismo, a pesar que ya tienen sus historias digitalizadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente no cumpliendo con todo lo que nos dicen las normas, ¿no? Porque hay que indexar, actualizar las normas. Esta última norma incluso nos habla ya de la migración de documentos que ninguna otra norma señalaba, ¿no? Entonces hay cosas que no se hacen. Aún hay temas muy aislados. Creo que por el mismo falta de protagonismo del ente rector en el Perú, que es el Archivo General de la Nación, no hay esa fuerza que debería tener, a pesar que las normas de estas conversiones de microformas señalan que es la única en realidad que señala que se debe pedir opinión las entidades privadas a la AGN sobre aquellos documentos que yo digitalizo y puedo eliminar. Porque sí, la ventaja que nos da esta norma es que si yo tengo documentos, porque los documentos podemos valorizarlo en dos temas, en permanentes, aquellos que se pueden convertir en patrimonio cultural y que tenemos la obligación de incrementarlo para que no quedarnos desmemoriados y tener historia, y aquellos que son de valor temporal, aquellos que cumpliendo sus plazos, yo puedo proponer una eliminación ante el único aquí en el Perú, el ente rector, para que proceda una eliminación. Y con eso yo salvaguardo cualquier responsabilidad y ahorro espacios y mejoro mi atención porque el documento va a estar en más de una versión. No, Pero no hay ese protagonismo, ¿no? la seguridad se tiene que aumentar y todo, porque es el hecho también de que aquí en Suiza, por ejemplo, hace poco mi médico se retiró y me mandaron con otro médico y yo tengo que, o sea, si yo me quiero cambiar o me deja con el mismo médico, no hay problema, pero si me quiero cambiar, tuve que recoger mi folder
con toda la información y a la nueva doctora. O sea, no creas que el Perú está, o El sea que único. hay muchos países que todavía no logran pasar, pero yo vi que Brasil había Sí, avanzado bastante, ¿no? sí, hay Bueno, países gracias. como Brasil, Colombia, que han avanzado muchísimo en estos Sí, temas, ¿no? también. También han avanzado mucho. Aquí Sí, nos hemos visto a la fuerza a trabajar con documentos digitales, sí, pero pues, aún así, a pesar que yo, por decir en la entidad que trabajo, y soy la archivera, tengo que pelear todavía para que la gente no produzca papel, ¿no? Entonces me dice, pero ¿cómo me eso. dices que no produzca papel? Es que ya no hay necesidad de producir el papel, o sea, tienes todas las condiciones para que este documento que generas en este sistema tenga ese valor legal que como pusieras tu firma en manuscrito. Tal es Es- así, le digo que es tan sensible el manejar los documentos digitales que el mismo verificador de la firma OMPE RENIE, tú le pones verificar y te sale si alguien adulteró el documento después de la firma, o sea, en cuestión de segundos. Ah, sí, ah, qué Sí, bien. entonces hay formas como validar. Le digo, no, ya nos va a tocar a los que trabajemos en los archivos centrales, que es el último nivel de esta cadena en las entidades públicas, imprimir ya los documentos que determinemos con valor permanente para que a salvaguardar sobre todo la información histórica, ¿no? Pero esa es Ujú. una cadena final, porque incluso una capacitaciones que yo tuve el año pasado con colegas de otros países señalaban eso, ¿no? O sea, tenemos que mirar que ya en toda la cadena, los únicos que deben producir el papel son los que van al archivo, lo que van a conformar el archivo histórico. Eso de valor permanente, que hasta Ujú. ahora no podemos negar que el papel es el único que tiene vida larga, que tiene, pero Exacto. estamos hablando de cada 100 documentos serán 15, 20, y que ya no van a estar en duplicados 5, 6, 8. Nosotros hemos sabido encontrar duplicados del documento físico 80, 100 veces el mismo documento en una misma entidad. Terrible, ¿no? Sí, Gracias. ok, gracias, Ana. Banco. Una vez revisando los acuerdos, los auditores somos un poco arqueólogos de documentos. Entonces, en esa época comenzamos a revisar documentos y vamos a la agencia, y la agencia tenía su archivo obviamente ordenado, decía, estas son mis operaciones. Me iba a la agencia central, o sea, los bancos estaban divididos por agencias Ujú. centrales y agencias que eran, por decirte, la agencia Camaná y la agencia central que dominaba a un grupo de agencias. Bueno, me iba a la agencia central y también tenía su archivo. Y me voy a buscar la información de este archivo, encontré el archivo de la agencia y tenía otra documentación. Y de paso me voy al archivo central y el archivo central también tenía el archivo de la agencia. O sea, se duplicaba 3 archivos del mismo documento. Bueno, pues en una de esas encontramos que los 3 documentos eran diferentes. Y cuando encontramos eso dijimos, ajá, acá hay un Oye, problema. Acá eso en auditoría se llama un hallazgo. Ajá, sí. Entonces, acá hay un problema. Y cuando comenzamos a escarbar, resulta pues que estaban haciendo un robo sistemático de créditos a personas ficticias. Wow. Y sí, obviamente la agencia la levantamos en peso, eso ocurre. Como ha habido Sí. pues en esta época de pandemia suplantación de personas, eso siempre ocurre, siempre hay gente que siempre quiere el camino más corto. Y Ujú. realmente si los procesos no se hubieran hecho de manera tan engorrosa, como tú lo mencionas, Soledad, esto no ocurriría. No. Esto no ocurriría. Y a lo que me voy es lo siguiente, ¿cómo la tecnología está ayudando a que esto no ocurra? Hoy en día existe pues una tecnología que se llama blockchain, que hace que la trazabilidad del documento sea totalmente segura. O sea, yo sé que no conoces mucho la parte tecnológica, ¿no? Pues hablaste de las oficinas de tecnología e información, que en el Estado se llaman OTI, Ujú. ¿no? Estas oficinas de tecnología e información, pues ese blockchain recién el Estado lo está incorporando, ¿no? Para todos los ciudadanos, los que tienen ya su DNI digital, hay un chip. Ese chip ya tiene incorporada tecnología blockchain, con lo cual tiene un certificado digital que es totalmente único, reconocible Ujú. y hay trazabilidad. O sea, yo puedo saber dónde se encuentra ese ciudadano siempre y cuando esa tarjeta se ingrese a un lugar dentro de la entidad de estados a nivel nacional. Y realmente eso es algo que el Estado. Yo le quiero comentar una anécdota así cortita, ¿no? Porque justamente una de las cosas que tú dices, Soledad, yo acuñé un término, que también lo puse en una exposición que hice en Europa, ¿no? En Bruselas, en una exposición el año pasado. Si yo voy haciendo un poco una caricatura, si yo voy a INEI y a INEI le pregunto cuánta producción de papa tenemos, INEI me puede decir 15.000 toneladas métricas. Me voy a Produce y le digo, Produce, ¿cuántas toneladas de papa tenemos? Me dice 14.000 toneladas métricas.
Me voy a los gobiernos regionales y comienzo a recaudar por cada gobierno regional y hago mi sumatoria y me dice 12.000 toneladas métricas. La pregunta es, ¿a quién le hago caso? Sí, Estoy en el mismo problema de los papeles. ¿Quién tiene así la es. razón de esos 3 documentos? ¿Cuál es la verdad? Y eso se llama infraestructura. Y justamente para conseguir eso que tú dices, que es otra tecnología, que es Big Data, ¿no? Ujú. Tenemos que tener una infraestructura, al margen de lo que siempre habla Rosita, que es la infraestructura, que es el IPv6, la fibra dorsal, ¿no? La interconexión a Internet, que siempre hablas tú, Rosita, porque eres la experta en telecomunicaciones. Pero por el otro lado, la infraestructura, nadie está hablando de eso. No se está hablando de normalización de datos y justamente la normalización parte de lo que tú haces, Soledad, que es cómo llega el documento, cómo llega el dato, ¿no? ¿No? A la cuesta final donde yo tomo la información para poder lograr decisiones. Este, ¿Qué aplicaciones has visto tú ahorita con respecto, porque ya en la pandemia, obviamente ya ha ocurrido archivos digitales, definitivamente han sido documentos en PDF con firma digital, ¿no? Ya muchos servidores del Estado le han dado un certificado digital totalmente gratuito por parte de RENIEC, ¿no? ¿Qué has visto tú en todo eso? Mira, lo que he visto a través del tiempo sí que ha costado mucho hacer muchos cambios, ¿no? O sea, transformar el Estado es bastante engorroso porque sobre todo hay pensamos mucho temor a lo digital, ¿no? Se ha sembrado tal temor que el documento digital, que los sistemas son bastante vulnerables. Uno lee en la red artículos de personas que señalan la vulnerabilidad del documento, pero no sé hasta qué punto realmente lo han visto, ¿no? O han desarrollado, han tenido de repente el favor, como yo digo, y la ventaja de poder trabajar con especialistas en tecnología que te abren la mirada, ¿no? Te abren la mirada, pero que tiene que ir a la mano con una gran transformación que es la cultural y es la que nos falta tremendamente en el Estado, ¿no? Una de las cosas cuando yo estuve estudiando para certificarme en temas de transformación y gestión de la innovación, vi que lo que tú decías, o sea, estamos muy ligados a toda esta transformación, a todo uso de este término, que algunos lo usan solamente como que la transformación es solamente tener un buen sistema, ¿no? Y es en realidad poder analizar una serie de elementos para que conjuguen y se pueda dar. Es que he visto muchas experiencias aisladas, ¿no? Tenemos un sistema en las entidades del Estado que se ha dado por convenio por una entidad que no tiene nada que ver con temas de digitales propiamente, pero que lo han diseminado en muchas entidades públicas, pero que ni llega a cumplir un proceso como el de trámite documentario, ¿no? Nos lleva a pedacitos de procesos y nos lleva a medias, ¿no? He visto, sí, por decir en algunas, que sí han tenido la voluntad, de repente porque ya han creado una cultura archivística, en generar sí sistemas que manejen la gestión documental, esa trazabilidad, ese poder hacer seguimiento a los documentos, saber dónde está, cómo se termina. Incluso yo fui o éramos parte del equipo cuando en Relaciones Exteriores se lanzó por primera vez un documento electrónico que fue el memo electrónico, ¿no? Que lo tuvo Relaciones Exteriores allá por los años 2008. Fue todo un cambio, pero hubo la disposición porque el Ministerio de Relaciones Exteriores pues tiene la ventaja que tiene una jefa de archivo de hace muchísimos años que le ha permitido hacer todos estos cambios y consolidar, ¿no? Inclusive ahí cuando entrábamos a la base de datos para saber dónde estaba un documento, los especialistas que teníamos el acceso podíamos saber dónde está. De repente tú venías y me decías, necesito tal cosa, y le decíamos, no, no está en mi archivo, pero mira, anda a la oficina tal, con tal persona y te vas a poder, ¿no? O sea, sí hay algunos avances, pero son avances muy aislados, ¿no? Y lamentablemente aún el tema archivístico se ve como un tema de que la inversión es en vano, cuando realmente todo lo que tiene que ver la gestión documental, o sea, el trámite y el archivo, es la cara, ¿no? El trámite es por donde ingresa todo. Entonces yo voy a seguir pensando que el trámite documentario es solo el que me recibe el documento. Entonces, ¿cómo voy a mirar el flujo, la gestión que se hace internamente, si se responde o no se responde con un sistema que realmente lo permita? ¿No? Entonces, esa experiencia, si bien hablamos, puede decir que sí, la infraestructura, tú dices, sí, pero hemos comprado las máquinas de las últimas generaciones. Sí, pues, pero no te has sentado con el especialista para ver cómo funciona el proceso. Y has sacado un sistema que tú crees que se trata de que yo recibo el documento y lo paso, ¿no? Incluso algunos me decían, no, ahora que tengamos el sistema con un clic, el documento va a volar a la entidad. No, porque hay que cumplir una serie de requisitos para poder pasar el documento a otra entidad o recibirlo, ¿no? es, yo creo que fuera de la infraestructura también es ese cambio cultural que nos falta muchísimo, ¿no? Sí Exacto. hay entidades que han avanzado aisladamente, ¿no? Y como estuvimos en una capacitación que dio el Estado la semana pasada por este tema del gobierno digital, era que decían, no, queremos estandarizar todos los sistemas en uno, y después por ahí dijeron, no, lo que vamos a estandarizar es la entrada.
Ah, ok, me parece genial porque ninguna entidad es igual a la otra. Y los requisitos de información de una no es igual a la otra. Creo que eso nos falta, entender de que para ser, en principio, si bien yo, como le digo a los chicos y a los colegas, no es que tengamos que ser, convertirnos en ingenieros de sistemas y tecnología, no. Tenemos que sabernos, dejar entender por ese grupo, ¿no?, de especialistas, de profesionales que hacen el desarrollo, que van a ver la infraestructura, que van a ver todo lo que nosotros necesitamos para que ellos puedan interpretar realmente qué es lo que necesitamos y ellos puedan buscar su parte y nosotros darle todo el insumo para que ellos puedan hacer estos desarrollos que interactúen. Porque yo en la entidad que estoy, conversaba con de tecnología, le digo, así como vamos, o sea, que cada área tiene un sistema o que cada área va a tener una base de datos, o sea, ¿cuándo? O sea, necesitamos comenzar a consolidar y eso le corresponde ya a OTI. Ya le soltamos la idea, pero ahora usted, ¿qué infraestructura tecnológica, qué tema vas a desarrollar, cómo lo vas a desarrollar, qué programa vas a usar? Tú me dirás qué es lo que más se acomoda, ¿no? Pero no darnos estos enlantados que al final no resuelven, ¿no? Tenemos procesos a medias. Por decir, para hacer seguimiento de documentos que salen de la institución, yo tengo que crear, fuera de este sistemita que es gratuito, un Excel para poder hacer seguimiento. O sea, no, pues, o sea, no hay forma. Porque encima yo no sé si realmente todo lo que me llega por un correo es lo que realmente han gestionado para sacarlo de la entidad. Y tengo que mirar que manualmente me hagan el seguimiento. Entonces es bien complejo. O sea, el avance es muy poco. Sí hay entidades representativas, pero que son las mínimas, las que han podido avanzar, pero no hay esa inversión de ver que, los que estamos en trámite, los que estamos en archivo, manejamos una información valiosa para la entidad y por ende para el Estado, no sea público o privada, porque también se hace mucha diferencia, no solo en la pública, pero la privada también tiene que dejar su historia, tiene que también manejar su información, buscar las mejores formas, y al final, quien va a supervisar a todas esas entidades privadas es la pública. Y después están con sanciones, que están con problemas de multa, porque no sabían que cómo tenían que tener los documentos o que tenían que hacerlo de tal forma, ¿no? Entonces, en realidad, el Estado está presente en lo público y en lo privado, ¿no? Sí nos falta, pero yo creo que el gran problema, incluso creo que más que infraestructura, es el tema cultural. Es el tema cultural el que nos lleva a no hacer estos cambios, a hacerlos más efectivos. Completamente de acuerdo contigo. Justo hoy día he participado en 2 conferencias, de verdad que, y bueno, las 2 las daba yo, entonces, pero justamente hemos discutido de que es necesario, o sea, la transferencia digital, la transformación digital no se trata de los equipos y el software y el hardware, pero se trata de la gente. Si la gente no se transforma, no cree en lo que está haciendo y no tiene la debida capacitación, entonces no va a comprender y no va ni siquiera valorar lo que está haciendo. Y yo iría más lejos porque es bien difícil que una persona que no ha hecho esos sistemas o esas capacitaciones pueda cambiar, ¿no? Cambiar completamente, es bastante difícil. Yo pienso que son las nuevas generaciones que entren ya comprenderán mejor los sistemas. El problema es que no podemos esperar tanto tiempo. Y en ese sentido también tú me decías de que tú vas y conversas con la persona que se encarga de eso, del sistema, y tú conversas con él te da una respuesta, pero él no es el experto de las máquinas, no es el experto del sistema, él no te puede dar completamente las respuestas. Entonces, a lo que voy es de que yo tenía un amigo que trabajaba para un banco acá y que me decía que se iban, sus jefes se iban, les pedía el jefe máximo que transformaran algo, que hicieran una nueva aplicación. Y estos señores se iban a Miami a conversar, a estar entre ellos, a cambiar, a tomar decisiones, a decir, ok, hacemos esto. Y las personas del sistema se quedaban en casa. Y después venían ellos de muchos restaurantes, muchas cosas, regresaban y le decían al de sistema, hemos decidido que se hace esto. El de sistema les digo, acá no tengo ni que ver más el proyecto, eso no se puede hacer, no sale y no es correcto. O sea, te das cuenta, cuando ustedes se reúnen para conocer los sistemas, para hacer unas decisiones, se tiene que sentar el tipo de sistemas, el tipo de datos, el tipo de contenido, los jefes que
que ellos saben qué quieren hacer, pero son los otros que van a interpretar. Y el usuario, porque el usuario sabe qué es lo que quiere y en qué forma. O sea, esto ahora ya no es 2 personas que se tienen que reunir, se tienen que reunir los 4 para saber exactamente cómo vas y cómo vienes. Entonces, por ejemplo, los notarios, ¿no? Podrían tener tantos beneficios, o sea, para ti que tú trabajas en eso, ¿quiénes son las personas más difíciles de convencer? O sea, fuera de que son personas quizá mayores y que no están con la tecnología, pero fuera de eso, ¿qué instituciones, si los ministerios o si las oficinas, si el privado, porque a veces el privado también tiene sus cosas, ¿no? De que no acepta rápidamente. Para ti, ¿cómo es y cómo los convences o cómo es el proceso? En realidad, creo que ni siquiera va por temas de edad. Con lo que yo me he enfrentado a veces con jefes muy, muy jóvenes, igual muy cerrados para entender que no estamos en una era para trabajar de manera divorciada, sino de una manera en conjunto. O sea, porque si bien has dicho tú, y eso por eso les decía, no, el tema del archivo y del trámite es tener acceso. Y el acceso es para los usuarios. Entonces, si no miramos a cara de que es un tema de trabajo en equipo y que hay alguien que lo va a usar, entonces lo que hacemos, como este sistema que manejamos actualmente en muchas entidades, es un sistema que lo ha hecho un equipo de tecnología, lo que creyó, ¿no? Pero está claro cuando lo comenzamos a usar, incluso lo que tenemos que usar y más los usuarios es bastante complejo. Una de las cosas que yo he aprendido a hablar es no decir, aunque con mucha pena, de que es un trabajo de archivo, ¿no? O sea, que eso es un trabajo de archivo, que lo que estamos haciendo es un análisis para hacer un trabajo netamente de la parte técnica archivística, sino que lo que buscamos es que ellos tengan las facilidades de contar con su información, ¿no? Entonces, analizar incluso, como comentaba en algún momento Carlos, porque ¿qué nos permite cuando hacemos esos análisis archivísticos? Es de que nosotros podamos interactuar con o conocer un poco si algo que dentro de la entidad se está dando es de manera formal, ¿no? O no se da el proceso, o no se está cumpliendo con el proceso, o hay que mejorar el proceso, ¿no? Porque tú vas mirando en esa evidencia que genera el proceso, si realmente va acorde con el proceso, si lo obstruye el proceso, si lo interrumpe. Entonces, de esa manera he aprendido a hablar sobre todo con las cabezas, ¿no? Porque hay que primero convencer arriba para después Exactamente. convencer abajo. Porque Completamente. porque si tú no convences al de arriba, el de abajo te dice, pero si el de arriba no lo hace, ¿no? Yo aquí en la Y entidad donde además el estoy, otro tiene el presupuesto, no va a dar el sí, presupuesto. sí, al final sí hay que convencer al que va a soltar. Entonces, por eso a veces me decían acá, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque lo hace el director ejecutivo. ¿Que el director ejecutivo lo hace? Sí. Ah, yo no sabía. Ah, ya lo sabes ahora. Entonces, si el director lo hace, entonces, ¿cómo cualquiera de nuestras oficinas no va a hacer? Si él siendo la cabeza de la entidad lo hace. Entonces, sí es importante, creo que en principio es convencer y como decimos, comprarse el producto o el servicio o lo que vamos a ir desarrollando a la cabeza, ¿no? Desde la cabeza es difícil, ¿no? Porque hay gente que dice simplemente no entiendo, ¿no? Pero es importante comenzar por ahí, ¿no? O sea, eso y no hablar, como te digo, no usar los términos de archivo, porque lamentablemente, sobre todo aquí en el Perú, es automático papel tirado en algún lugar que ya no sirve, ¿no? Porque, pero ¿para qué me vas a hablar de archivos si eso ya no sirve, ¿no? Dios mío, si supieran digo que pueden ir hasta preso por no tener la documentación de manera adecuada, ¿no? Entonces, ese es lo primero, ¿no? Ese es lo primero porque creo que otra de las cosas es que si no interactuamos primero con las personas, porque he visto entidades acá en el estado que han gastado millones de soles en sistemas de gestión documental que no han logrado usar ni el 10%, pero si tú no interactúas con las personas, por eso les decía, no, o sea, he visto infraestructura invertida en vano, porque no hicieron el primer trabajo, que era con las personas, fueron y le pusieron el sistema, las máquinas, y ahora funciona, pero ¿en qué momento interactuaste? ¿En qué momento le preguntaste si tú estás haciendo un desarrollo? Debiste interactuar primero con todos, con cada usuario para conocer su necesidad y sea realmente un desarrollo acorde de la entidad. De nada te vale tus 2, 3 millones en este sistema porque no lo usas ni siquiera en un 10%, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Poder interactuar de esta forma y dar a conocer que lo que manejamos nosotros es la información que ellos generan. Sea en papel, digital, lo que fuera, es lo que manejamos. O sea, lo que vamos a hacer nosotros y vamos a facilitar es que ellos puedan acceder a esa información, ¿no? Mira, rapidito te voy a decir una anécdota de que cuando dices eso,
Yo trabajé en la aviación muchos años y en la Ya. aviación mi compañía, que era una compañía mundial, decía, nosotros decidimos qué es lo que nuestro cliente necesita. Él ni siquiera nos ha preguntado, nosotros somos los que decidimos. Y cuando se lo vamos a vender no lo necesita o algo así, ¿te das cuenta? Sí. O sea, si en la aviación había esas clases de errores, ¿te imaginas? En fin, Carlitos. Ya. Sí, gracias. Creo que Ricardo quiere intervenir, lo veo que está levantando la mano. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sí, quería justamente intervenir en algo que me parece muy importante también. Estaba escuchando atenta la entrevista. Qué importante es la digitalización realmente, digitar todo, ¿no? Exacto. Sobre todo en el área de salud, porque en el área de salud existen los hospitales, es verdad, o sea, los archivos parecen bibliotecas, pero de papeles viejos, ¿no? Y cuando uno va a pedir una historia, realmente se demora muchísimo y es muy tedioso, a veces no lo encuentran, etcétera. Pero eso, para llegar a ese nivel, tendría que todos los médicos en todos los consultorios deberían tener como mínimo una laptop o una PC, ¿no? Para que cada consulta, cada historia se va añadiendo justamente de los pacientes, ¿no? Eso yo creo que debería ser muy importante. Mi pregunta podría ser, ¿cuál sería el sector más importante y vital, urgente, que se podría digitalizar en estos momentos? ¿Quizás el área de salud o qué área crees tú, Soledad? Bueno, ahorita en el momento que estamos viviendo, yo creo que son dos temas importantes y que ha sido muy evidente todo este tiempo, es el tema de salud y educación, ¿no? Dos elementos importantes y que lo decimos todos cada vez que nos saludamos ahora, ¿no? Lo importante es tener salud, ¿no? O sea, porque sin salud no hacemos nada, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otro, la parte de la educación. O sea, un país educado, una persona educada, obviamente va a tener mucho más disposición de entender mucho más cosas, más apertura, ¿no? Y que sea algo que se dé a todos. No sé, eso es algo que nos falta muchísimo. Yo he trabajado en el sector educación en un tiempo y de verdad era penoso ver, y como siempre digo, o sea, a veces al ciudadano se le vende una idea que el Estado no hacemos nada, porque yo trabajo como parte de la gestión pública hace algunos años y de verdad que para nosotros también es sacarnos los cabellos porque quisiéramos que los presupuestos se multiplicaran para poder hacer y cubrir más necesidades. Que hay corrupción, eso es innegable, no lo vamos a negar, pero también hay grupos de personas, y he visto en muchas entidades por las que he pasado, que quisieran hacer más, pero el presupuesto no alcanza, hay demasiada demanda. Yo, por decir, una de las cosas que siempre hago es, cuando yo entro, es mirar en los 2 últimos o 3 últimos años cómo creció el incremento del ingreso de documentos en una entidad. Y al mirar eso, tú te das cuenta si crece el 50, el 100, obviamente el aparato estatal también tiene que crecer, porque si no, ¿quién responde? ¿No? Entonces es una serie de elementos que se conjugan, pero creo que lo principal en cualquier estado es el tema de salud y educación, ¿no? Porque de esa manera podemos, es la mejor inversión, ¿no? O sea, porque las personas con salud podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo esfuerzos y sumado a una formación es mucho mejor, ¿no? Porque las personas tienen más apertura a las cosas, ¿no? Soledad, realmente me hace emocionado por dos cosas. Primero, que el enfoque top-down funciona en Perú. El enfoque de abajo para arriba no funciona porque dice que tú me vas a enseñar, y ese es el estilo de gerencia, ¿no? Tenemos un estilo de gerencia dentro de muchas entidades, tanto públicas como privadas, un estilo de gerencia antiguo, ¿no? Que tú, que recién ingresas a la empresa, que eres ingeniero recién egresadito, me quieres enseñar cómo trabajo yo hace 25 años. Pero ese ingeniero recién egresadito está manejando nuevas tecnologías. Sí. Y obviamente su mirada es diferente. Y más aún a la velocidad que está ocurriendo la transformación digital. Esa es una. Lo segundo es, me encantó proceso. Yo como ingeniero industrial siempre le digo a mis alumnos, que son mis futuros colegas, digo, los procesos no van a morir, chicos. No. Los procesos lo que va a hacer solamente lo vamos a automatizar con la ayuda de otros profesionales, mecatrónicos, electrónicos, cibertrónicos, Y todos los que vengan. sistemáticos y etcétera, 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 que van a haber un montón de cosas dentro de esta transformación digital y nuevos tipos de ingeniería. Y el otro tema que también has dicho, que me ha entusiasmado, es un poco las experiencias. Yo recuerdo mucho al profesor Genaro Matute de San, que fue Contralor General, que para descanse. Él tomó la decisión de cero papeles en la Contraloría y lo logró.
No sé cómo estará la Contraloría ahorita, no sé cómo estará el tema de documentación, pero sé que logramos 0 papeles, o sea, ya no había generación de papeles. Sí, no se ha mantenido, ya es un tema de historia, pero en su momento fue un logro muy importante de género matuto. Entonces eso me dio el entusiasmo de decir, sí se puede. Y lo que ocurre ahorita es que dentro de mi paso por la gestión pública solidaria, yo coincido contigo, tengo muchos amigos que están en la parte de administración dentro de la gestión pública y lo que hacen es, a pesar que tienen firma digital, que están firmando documentos en PDF, que tienen un repositorio en este PDF, ¿qué hacen? Papel. Imprimen el documento y lo guardan en papel. Ahora, la pregunta clave es, ¿ese documento impreso con ese sellito que nos dan de certificado digital, el papel es válido? Ya ¿O no. lo que vale es el documento digital? Lo que pasa que, Esa sería mi pregunta. sí, mira, lo que pasa que aún, como digo, tenemos tantas buenas normas que las vamos dejando dormir. Hará un mes ya salió el reglamento del gobierno digital. El tema de los especialistas en archivos, sabíamos ya de muchos años que el documento de archivo está en papel y todo lo demás, y hay que seguir los mismos temas técnicos, tanto en el físico como en el digital. Y entonces, y ya teníamos desde el año 90 el tema de la microforma, que decíamos que también tenía valor legal, y cuando entra el tema de la firma digital, sabemos que un documento que se firma digitalmente, con el certificado de firma digital, con todos los temas técnicos que se requiere, el documento tiene valor legal, el que está impreso. Perdón, el que está en el digital, no el que está impreso, ¿no? Solo sacó el gobierno digital hace algunos años un documento porque entendemos que en el Perú, si acá en Lima tenemos estos problemas de conectividad y como nos comentaba, ¿no? Que tenemos problemas, entonces aún para las provincias hay temas que no se pueden implementar. Entonces dijo, bueno, entonces jalemos, van a imprimirse con una extensión y un código QR para que los que no tienen puedan verificar en los sistemas los documentos, ¿no? Pero sigue teniendo valor legal el que está en el sistema, ¿no? Porque al final interactúa por los sistemas. Ahora, este nuevo reglamento dice que el que tiene valor legal es lo que está en el sistema. Solo va a tener, o sea, te dice, ¿no? ¿Para cuándo tiene valor el físico, ¿no? Cuando te lo pide un usuario. Si el usuario te pide físico, oye, imprímeselo porque te está pidiendo físico, porque al final hay que salvaguardar el derecho del ciudadano, y se lo das físico con los códigos que ha establecido la norma que tienen que decir. ¿Para qué? Para que incluso tú le puedes dar físico pero si él quiere validar ese documento que tú le estás dando físico, que realmente es de la entidad, él cómo lo va a validar, no lo va a validar en el papel, no va a llevar eso a un perito, como lo hacíamos cuando firmábamos manuscritos. Va a tener que entrar a la computadora, pegar su extensión y su clave o leerlo con el QR para mirar que efectivamente ese documento se encuentra en los repositorios digitales de la entidad. Y ahí le va a caber recién la certeza que ese documento efectivamente es de la entidad, no en el papel, sino en el sistema. Justamente, justamente eso es lo que iba a solear. Y por eso te comento, porque algunas entidades de Estado lo que están haciendo es, el señor, fírmeme el documento, por favor. Fíjate, ¿ah? Sí, O sea, están volviendo de documento digital a documento físico para que vaya un archivo. O sea, el paradigma ahorita es, yo necesito mi papel, no necesito un sí. repositorio digital, pero realmente las normas ya están dichas, ¿no? Y otra cosa muy importante, por ejemplo, si yo tengo un certificado digital, para todos nosotros los que ya estamos manejando un certificado digital, ¿no? Algunos colegas, tanto abogados, ingenieros, ¿no? De diferentes colegios que tienen su certificado digital o que han adquirido un certificado Ujú. digital para firmar sus PDFs con su certificado digital. Es necesario que, si ya está firmado por un certificado digital que está reconocido por el gobierno, es necesario que ese documento digital con tu firma digital sea notarizado, lo lleve un notario. Lo que pasa que ahí en el tema notarial todavía hay mucho, Y no es ambigüedad, vacíos. Claro, hay mucho Exacto, vacío. ¿Ya? Igual exacto. a mí me han llamado como fedataria informática. ¿Puedes fedatearme este documento o este pantallazo que he bajado del internet? No, no hay normas para que yo te pueda fedatear y menos me voy a arriesgar a poder, oye, sí es igual que el está porque no hay normas que lo establezcan, ¿no? Lo que sí nos ha dicho o ha permitido que todos los fedatarios veamos es, el caso de los informáticos, es que si tú me traes tu CD que ha sido o sea, que ha pasado por todo el proceso de conversión y está con toda la rúbrica y todos los detalles que requiere para un tema de proceso de digitalización, me lo traes, yo como fedataria sí, puedo imprimir lo que está ahí y ponerle mi rúbrica, y si lo quieres en digital, pongo mi rúbrica, mi firma digital y vale, ¿no?
pero más de eso no, ¿no? Y las entidades, como te digo, con este sistema de verificación que lo van a verificar en el sistema, ¿no? Y que Exacto. tengo que, y si hay, lo que pasa es que los documentos internos en una entidad pública no tiene este código de verificación. Pero si yo le voy a dar a un usuario, tengo la obligación de poner este código de verificación, dice la norma. Entonces, igual, o sea, el papel es un cumplimiento con el ciudadano, que algo que decía hace un momento Rosa, ¿no? O sea, nos olvidamos de nuestro usuario. Por si la gestión pública se olvida quién es su usuario. Ujú. Yo trabajo, y de verdad que no he querido irme a otra área en estos veintitantos años, es siempre el tema de trámite, archivo, atención al ciudadano y el tema de acceso a la información, que es lo que más estoy involucrada. Les digo, lo que tienes que ver tú es que ese ciudadano, si nosotros estamos aquí, es porque ese ciudadano, de ahí sale nuestro sueldo. Ujú. Entonces, si tú eres consciente de eso, eres consciente que te debes al ciudadano. Entonces, tienes que Exactamente. darle las facilidades. Es como hay muchas mesas de partes que tenían virtual y las han quitado para que el ciudadano se traslade. Yo digo, ¿cómo es posible, sobre todo en esta época de pandemia, que tú evites este derecho que tiene el ciudadano, que las normas incluso han dicho que no entregue documentos hasta el 31 de diciembre del 2021 en físico, tú lo hagas que se traslade? Y además tienes normas que te obligan a que tengas una mesa virtual. Correcto, correcto. Yo conozco a unos amigos que son proveedores de Estado que, a pesar que mandan sus documentos de manera digital por mesa de partes, después le piden, tráeme también el físico. Es que yo creo que lo que debe pasar, no vamos a hablar de qué entidades, pero lo que debe pasar es que como a veces ha pasado, me dicen, no, pero has visto lo que dice su política en gestión documental acá, o has visto lo que ha hecho, y cuando uno lee, dice, ahora entiendo, ahora entiendo lo de adentro, ¿no? Porque lamentablemente aquí en el Perú, por lo mismo que hablábamos, creo que profesionales en archivo de la época de la escuela no llegamos ni a 100, de licenciados, si no recuerdo mal los números que por ahí se suelta, creo que no somos ni 20, y después son todas las especialidades que han podido ir cayendo por suerte a estas áreas. Algunos, y conozco muy buenos, ¿no? Bibliotecólogos, historiadores, que se han preparado para estar en estas plazas, porque tienen que saber de derecho, administrativo sobre todo, y el derecho administrativo no solamente para la entidad pública, para la privada, porque cuando la entidad privada se relaciona con el Estado, se relaciona por el derecho administrativo, no por otros ramas, ya van a ser dependiendo los ámbitos en los que estén. Y la parte de la administración, porque si tú no entiendes que esa información nace porque hay un tema legal, o sea, esa institución nació por una norma, un reglamento, una directiva, un estatuto, y que lo tienes que explamar en un tema administrativo, o sea, que son funciones, procesos, organización, unidades y todo lo demás, no lo entiendes, simplemente tenemos ese tipo de cosas. Ujú. Entonces tú hablas y dices, oye, pero hay esta norma, ¿y dónde está? ¿No? O me llaman, Soledad, pero mira, dice que ahora y sí, acá está la norma, te la paso, ¿no? O sea, porque desconocen, o sea, uno tiene que estar leyendo, investigando, porque nosotros somos como que dentro del cuerpo los que producimos, como la médula ósea, ¿no? O sea, vamos produciendo las células rojas, blancas para ver cómo manejarla, pero que nadie nos toma interés hasta que no va saltando algunos, ¿y por qué no hicimos? Y eso que tú decías en Contraloría, creo que posicionó mucho el tema archivístico acá en el país cuando salen los sistemas de control interno. Porque lejos de lo que muchos pensaron que no nos iban a considerar, habían muchísimos puntos donde las entidades públicas tenían que tener la clasificación, el ordenamiento, los procesos de digitalización, el trámite, y las entidades ahí comenzaron a tomarle mucho más interés desde el 2008, ¿no? Pero Ujú. hay entidades que ni siquiera lo vieron, no sé cómo no lo vieron, porque cuando pasaban era, oye, tienes brecha en el archivo, tienes brecha en la atención al usuario, tienes brecha, y todos son brechas. O sea, si tú miras los primeros análisis que se hicieron de los sistemas de control en las entidades públicas, las brechas en tema de la administración de la información a través de los archivos, trámite documentario, era terrible. Ujú. Se han ido A mejorando, pero ahí vamos, ¿no? mí me parece increíble el trabajo que ustedes hacen, pero ahí donde veo de que nuevamente volvimos al usuario, que el Ujú. usuario debiera ser capacitado. Ahora, es que tiene que ser capacitado por el Estado, pero hay las cámaras de comercio, que yo conozco la Cámara de Comercio de Lima, que ellos hacían muchos cursos, cosas. Ahora supongo que con la virtualidad hacen mucho más
información a través de la red, pero es necesario la capacitación en Ujú. todos los ámbitos. Y si no le damos la capacitación al usuario final, ellos no saben, cometen errores, los multan, o mismo las personas que trabajan, ¿no? O sea, dentro de las organizaciones, o sea, o sea, tú no puedes vender un equipo, un sistema, o sea, un programa si no capacitas a la gente. Eso debe ser súper obligatorio, ¿no? De que capacites a un buen número de personas y que esas personas a su vez puedan Lo aplican. ayudar a las otras. O sea, yo supongo que eso de capacitación no se ve mucho o cómo es. Muy poco, y cuando lo quieres implementar te ven como el bicho raro, ¿no? Yo, Mm, por decir, cuando he trabajado en, bueno, aquí en esta entidad, la particularidad es que crearon el área recién en el 2019 por la gestión que entró, que lo vio que necesario una entidad de más de 40 años que no tuviera una oficina que viera estos temas. Y tuve solamente más o menos 3 meses hasta que llegó la pandemia, y de ahí tuvimos que convertirnos en transformarnos de un momento así de flash. Pero ujú. he preparado igual a las personas para que cuando atiendan a este usuario lo preparen. Oye, ¿cómo tienes que pedir? ¿Dónde tienes que pedir? Ya. Y es preparar al equipo para que el equipo lo prepare. Pero en otras entidades, por decir que sí, que pudimos verlo con mayor fluidez, porque aquí todavía estamos en todo un proceso, preparábamos. Yo le decía a las áreas, por decir que tenían que ver con convenios, con construcción, mira, vienen los usuarios y si tú no me preparas a la gente de atención al usuario, al ciudadano, ¿cómo le vamos a formar? Incluso instalamos máquinas, porque comenzaron a hacer unos desarrollos especiales para un tipo de convenio que tenían. Los chicos iban y se preparaban, y cuando venían estos directores de los colegios, se sentaban con ellos, mira, acá tienes que entrar, acá le das clic, aquí subes tu archivo, esto te va a servir acá, venía, y les fuimos preparando, ¿no? No sé qué pasará, cómo será ahora, pero en las entidades que he estado, tanto el equipo de atención al usuario, el que orienta, tiene que prepararse, Por porque supuesto. son ellos los capacitadores del ciudadano. Ujú. Y eso a veces lo Sí, que yo le digo aquí en la entidad, no hay de esto, no hay de otro, sí le digo, pero es que nosotros tenemos que preparar al ciudadano para que sepa lo que hay. El exacto. ciudadano desconoce que hay entidades tan buenas para cubrir sus necesidades en el Estado, pero que se desconoce. Yo, por ser la entidad que yo trabajo, tiene que ver con temas de MIPES, y yo de verdad no la conocí hasta que entré en el 2019, ¿no? Ujú. Entonces, es importante que, o sea, que asumamos los jefes, los directores, los coordinadores, porque dependiendo el tipo de entidad, tienen diferentes denominaciones a los responsables de atención al ciudadano, que nuestra responsabilidad no solo es con la entidad, es No, con eso, con el ciudadano, y que exactamente. lo que hagamos no tiene que ser para nosotros, ¿no? Y como digo a los archiveros, cuando yo estudiaba hace muchos años atrás, nos decían, oye, tú tienes que hacer el inventario, sí, porque ya son muchos, ¿no? Entonces, en el inventario tienes que ver cómo vas a rescatar tú la información, ¿no? Entonces, en las bases de datos eran 5 o 6 campos. Y cuando venía el usuario, yo tenía que echarme a buscar más tiempo en el archivo, porque con lo que yo registraba para mí, que no me demandaba mucho trabajo, no era lo que el usuario me necesitaba. Y yo empecé a hacer inventarios a mano, y he pasado con todos estos temas hasta de sistema. Y comenzamos a darnos cuenta, oye, pero el usuario te viene y te pide por un número, por una provincia, por un nombre de proyecto, por un código. Entonces, nuestros inventarios que tenían 5 o 6 campos, en la actualidad tienen 18, 20 campos, dependiendo del tipo de entidad y de información. Por eso digo, no puede haber un único sistema. Tenemos que tener, sí, una interoperabilidad, que es lo que nos une, pero cada entidad tiene una particularidad. Dicho la palabra mágica, interoperabilidad. Sí, Ujú. entonces Sí. eso es lo que falta. O sea, no miramos al usuario, incluso le decía, los de archivo tenemos dos usuarios, los de trámite documentario, el interno y el externo. Entonces tenemos que ver qué necesita nuestro usuario interno para que el proceso funcione, porque en la medida que este proceso funcione y él tenga la información que es lo que necesita, el usuario externo se va a ver satisfecho con la información, porque le van a resolver con todo lo que hay, pero no que digamos, no, pero ¿por qué le tengo que enseñar? ¿Pero por qué le tengo? Después va a reclamar. Que reclame, pues, porque si reclama, yo voy a saber en qué tengo que mejorar. Si no, voy a creer que todo está perfecto, y tampoco no hay nada que sea perfecto, ¿no? Entonces, Ujú. es muy trascendental el hecho de capacitar, ¿no? Los que estamos en este nivel de atención al ciudadano, a que tenemos que mirar, ¿no? O sea, yo he tenido, incluso cuando nosotros pasamos de la noche a la mañana esto, y nosotros recién en abril comenzamos a abrir la atención al ciudadano telefónica y en temas de correo, dijimos no.
Y me decía la persona encargada, no quieren, no, tú tienes que explicarle, mira, es por tu seguridad, mira, tú puedes pedirme esto, yo te voy a dar esto, y fueron, ¿no? Ahora me dice, no, ahora sí, entonces comenzamos a ver qué le interesa más al usuario, cómo se siente mejor, le decía yo, tú haces un análisis, cuando te llama por teléfono, cuando tú le mandas un mensaje por correo, cuando le mandas un WhatsApp. Y me dijeron, doctora, me dice, ¿qué? Cuando les mando un WhatsApp, están contentos. Claro, le digo, porque es el medio más fácil para ellos de comunicarse. Entonces, ya, respóndele y dile que cualquier cosa, que te des un número y tú cualquier cosa le pasas la voz por WhatsApp o vas a hacer el seguimiento por WhatsApp. Entonces ella me decía, no, ya doctora, ya no se molestan mucho, ¿no? Entonces, porque miramos cuál era esa necesidad del usuario, ¿no? Hemos quedado en que de repente podamos hacer temas de videoconferencia con los usuarios, pero el tema de los sistemas es buscar las herramientas, pero sí, es mirar la necesidad del usuario, ¿no? Nuestro ciudadano es nuestro fundamento y si no lo miramos, de verdad que nunca vamos a resolver los problemas que tienen, ¿no? Pero no es solamente por eso, o sea, en realidad lo que están haciendo es invertir porque le vas a dar un servicio más rápido y eficaz al ciudadano y también el Estado se va a ahorrar dinero, ¿no? O sea, es una inversión al final de cuentas. Y es una inversión, y es una inversión total, ¿no? Porque yo le decía a ella, Gracias. dile que no gasta, mírame, ¿cuánto se demoraba venir acá? 1 hora. ¿Cuánto gastaba en pasaje? Tanto, ya, sácale. Ya no, 5 minutos, o sea, las líneas están abiertas, que mire toda la ventaja y encima no se arriesga a contagiarse. Dile así, de verdad, dile, porque te pones no el término nivel en que sea menos que uno, sino que te pones al nivel de su necesidad, porque creo que muchos tenemos, y más lo que hemos sufrido muy de cerca, familiares de repente muy complicados con el tema de salud, sabemos que lo que menos queremos es salir a la calle. Entonces, ¿por qué no darle esas facilidades? ¿No? Eso como, incluso discutía yo hace unas semanas con una entidad del Estado que para entregarle un documento me pedía que el titular de la entidad esté registrado en SUNAT para recién yo poder mandar oye, le digo, ¿en qué parte de la 2744 me señala que tú tienes que pedirme tanta información para yo ingresar un documento? Le dije, da gracias a Dios que soy te estoy llamando ahorita como parte de una entidad pública, le dije. Porque si yo fuera un ciudadano que tengo que ingresar un documento, no te hago un reclamo, te hago una queja, porque estás yendo contra el derecho del ciudadano que te pueda presentar un documento con facilidad. No puede ser, no estás pensando en tu usuario. Claro, tienes que defenderlos. Gracias. Sí, justamente ya para eso es lo que ocurre estas cosas. Y mira, y me has tocado dos cosas muy importantes, ¿no? La mirada interna y la mirada externa del cliente, que siempre se ha hablado en la administración, en los procesos, en las universidades, eso lo hemos hablando hace más de 50 años. Pero realmente cuánto de ello se ha puesto en práctica. ¿Cuánto de ello? ¿Cuánto es la mirada hacia el cliente interno y cuánto es la mirada hacia el cliente externo? Inclusive hoy en día, en esta época de pandemia, ¿no? Sin hacer no tocar el tema político, porque ya lo hicieron mis colegas, ¿no? ¿No? La mirada política hacia el cliente interno y la mirada política hacia el cliente externo, ¿no? También, ¿no? ¿Dónde se ha visto? Entonces, realmente la tecnología y la ciencia obviamente evoluciona estos procesos, evoluciona la facilidad. Y mira, lo que tú me dijiste, ese WhatsApp que se comunicó con la persona, hoy en día existe robots de WhatsApp. Es decir, que son chats inteligentes que te van respondiendo de acuerdo a una necesidad, y eso se puede programar a una respuesta hacia el ciudadano, decir, señor, y te responde, ¿no? Y bueno, el ciudadano que no conoce tecnología pensará que una persona le está respondiendo, le está chateando, ¿no? Pues no importa, pero le está dando una necesidad, le está dando una respuesta a lo que uno quiere. Pero los bancos utilizan o sea, los robots para responderte. Exacto. Exacto. Hoy día con esto de la fintech, está dándose algo muy importante, ¿no? Esto de la fintech, ya unos bancos peruanos, Rosita, te comento, ya han generado la apertura de cuentas corrientes, la apertura de ahorros de manera digital. Ya no me tengo que acercar a una agencia. Sí, por eso te digo, porque yo ¿No? chateo y yo sé que estoy chateando al Banco de Crédito de Perú con una máquina, Una no máquina. es una persona, ¿no? O sea que Así es. de repente es Va a más ocurrir cosas más, y va a ocurrir cosas más novedosas. La pregunta es, por ejemplo, yo me pongo a pensar, por mis años de experiencia en banca, ok, abro una cuenta de ahorros, ¿no? De manera digital. ¿Qué archivo digital estoy generando? Porque ya no hay papel. ¿Qué archivo digital estoy generando que el banco tiene que almacenar, ¿no? ¿No? Y ahí obviamente el proceso de archivo también va a ser importante.
Bueno, lastimosamente el tiempo se nos agota. Yo quisiera conversar contigo, Soledad, siempre simpática, como siempre. Sí, He abusado de tu tiempo. ha Más bien, estado muy Soledad, linda la... cómo podemos saber algo de los cursos que tú brindas, la asesoría que tú brindas? ¿Qué es lo que tienes tú en cartera? Actualmente tenemos dos cursos, talleres que estoy dictando como especialista, que es el curso de la implementación del Pues, reglamento. No sé si Puedes, pueda sí, compartir sí, la... sí, ¿Sí? sí puedes compartir pantalla, sí puedes compartir Ya, voy a pantalla. compartir la pantalla para mostrarle lo que estamos viendo de estos dos cursos que estamos trabajando ahorita con el tema de la digitalización y el tema de gobierno digital. A ver, dame un segundito para poderlos abrir y poderlos compartir. Ah, ajá. Bueno, señores, mientras Ahí está, ahí Soledad, estamos abriendo, ahí ahí está. está ahí Esta está, es la señores. tercera, sí, esta es la tercera versión de este curso que hemos editado, curso taller, que es la aplicación del reglamento de gobierno digital y la gestión documental. Aún dice evento pro salud, porque aún estamos con todo el proceso final del tratamiento de mi papi, que estuvo muy, muy grave, pero gracias a Dios está, ya está, creo que está mucho mejor que todo, que, como le digo, está mejor que nosotros ahora, ¿no? En base a esto es que se desarrolló porque justo se dieron todas las cosas y esta es la última vez que ya lo dictamos, que es la aplicación del reglamento de gobierno digital en la gestión documental, ¿no? Que básicamente damos toda la información de lo que el nuevo reglamento nos pone como reto a todos los que trabajamos en la gestión documental, pero además porque hemos tenido mucha participación de gente que no trabaja en el tema, para que conozcan cuáles son esos derechos que esta norma les está dando, ¿no? Porque incluso la norma les dice, oye, por si acaso tú como ciudadano, como persona en general, si la entidad te pide que esté en papel, tú le dices, ¿sabes qué? Yo te lo voy a presentar en digital, porque para eso hay un proceso de verificación posterior. Entonces, todos estos elementos que nos da el reglamento se ve en este taller, que es el que vamos a dictar el 20 y el 23 de abril, no todo vía Zoom, ¿no? Porque obviamente en la actualidad no hay otra forma de poderlo hacer. Después tenemos el otro curso que vamos a dictar, que es la digitalización, ¿no? Para documentos físicos y o digitales. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el documento que están haciendo digital se va a quedar en digital, ¿no? Pero sin embargo las normas en el Estado peruano señalan que los documentos que nacen con esta firma digital tienen que ser convertidos a una microforma, ¿no? Entonces, todas estas normas que tienen que ver con tema de la digitalización, un poco deslindar lo que es el proceso de digitalización como parte de la conversión de microformas y la digitalización de los procesos propiamente en la gestión documental, ¿no? Que esto lo vamos a dar los días 28 y 30 de abril, ¿no? Que son las fechas en que vamos a dictar este curso, ¿no? Esas son las dos fechas en que estamos dictando y también pues es una participación abierta realmente para el que tenga interés, ¿no? Estos son los dictos yo como especialista, ¿no? Aquí en el banner aparece mi correo y mi WhatsApp, ¿no? Para los que tengan algún interés, ¿no? Están colgados también en mi Facebook. Son esos. Y después ahí dicto cursos con una empresa, en realidad aquí en el Perú dicto con algunas universidades, pero también con una empresa que es con la que trabajo actualmente las capacitaciones, que es Gestion Group, que con ellos hemos sacado el diplomado de gobierno digital, ¿no? Que se llama Diplomado en Especialización en Gestión Documental y Gobierno Digital, no sé si lo logran ver. Ujú. eh, sí, que básicamente es, ya aquí sí un poco entran todos los temas que tienen que ver con la gestión documental, el tema de archivo, el gobierno digital, las normas, cómo aplicar, ¿no? En dos modalidades lo tenemos, en distancia, que es semanalmente se entregan materiales a través de correos electrónicos, y el otro que es con una modalidad de asesoría, ¿no? O sea, tienen 3 asesorías en el que me reúno con los alumnos, resuelvo consultas, preguntas, doy indicaciones a cada trabajo que ellos desarrollan, ¿no? Es lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? En la parte de la parte de capacitaciones, ¿no? Y también de asesorías cuando se nos requiere a través de, bueno, estos medios que son mi número de WhatsApp, de teléfono o el Facebook a veces que me conectan, ¿no? Esos son los datos que yo podría dar para que de repente si alguien tiene algún interés de conocer un poco más, profundizar un poco más, especializarse, porque digo, para el tema de archivo tampoco es que seamos exclusivos los archiveros, ¿no? Pero tenemos que conocer, ¿no? Como digo, a veces yo no me voy a meter a querer a tecnología o querer hablar temas de transformación digital si yo no me he preparado como he visto a muchos que hablan de transformación y cuando pregunto, ¿y dónde estudió? O sea, solamente leyó, y una cosa es leer y otra cosa es mirar
los principios que cada cosa tiene, ¿no? Entonces, sí, para prepararnos, para poder conocer un poco mejor, ¿no? Ujú, Listo. eso es lo que puedo decir. Rosita, palabras finales tuyas. Nada, que me alegro mucho que piense en el ciudadano, porque yo recuerdo que cuando era chica y yo acompañaba a mi mamá al Ministerio de Educación, disculpen los del Ministerio de Educación, pero yo tendría 8 o 10 años y decía, mamá, ¿por qué nos tenemos que quedar tanto tiempo? Y después el sobrecito blanco, que yo me acuerdo que yo me oponía a mi edad, le decía, no tienes que hacer eso, pero si no, nunca va a salir mi documento. O sea, todas esas cosas tienen que, el gobierno digital, todas las nuevas implementaciones, quizá por a veces hay tanto rechazo también, porque van a cambiar un montón esos hábitos y que la gente no está preparada. Así que yo espero, COVID, yo creo que si hay algo o sea, COVID está matando a mucha gente, amigos y todo, me da tanta pena, pero si hay algo que COVID ha hecho es que está digitalizándose el Perú, tiene mucha más, o sea, iniciativas en cuanto a educación, a salud. Por fin estamos yendo más lejos. Ayer ha sido inaugurado el Consejo por PCM de la transferencia digital y la inteligencia artificial, hecho con el país de Corea. Espero que todo vaya bien y yo creo que COVID se ha traído algo, es la digitalización a los países. Muchas gracias por tu intervención, me ha encantado conversar contigo. Soledad. Gracias, Rosa. Soledad, encantadísimo, amiguita, como siempre, encantadora, muy bella, excelente profesional. Espero que un montón de gente en tus conocimientos, en tus talleres para expandir estos conocimientos. Bueno, amigos, el tiempo es un tirano. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en Universal TV Digital, una opción diferente de televisión. Nos conectamos a las 3 de la tarde con el tema de política, a las 4 de la tarde con desarrollo sostenible y a las 5 de la tarde con ciencia y tecnología. Con ustedes hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias.